Saludos a todas, a todos y a todes. Otra vez bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast Lo Personal es Político. Y vamos a empezar con nuestra sección Ahí está el pedo, y donde vamos a leer otro testimonio de esta charla que ustedes saben que la estamos haciendo desde esta lupa feminista, desde esta mirada feminista, pero sin que pierda la cotidianidad, la normalidad y el lenguaje sencillo que usamos en la vida cotidiana, ¿verdad, Mana? Así es, manita. La verdad es que esperemos que hayan visto el episodio anterior, que lo hayan disfrutado como nosotros disfrutamos hacerlo, y vamos a platicar un poco de lo que nos ocurre a las mujeres como protagonistas de nuestra propia vida. Decidimos iniciar estos dos primeros capítulos, estos dos primeros episodios, historias, van a ser desde nuestra vida, digamos, ¿no? Entonces, la semana pasada Elena contó una suya, ahora voy a contar la mía, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué les cuento? Esta es la historia de mi noviazgo de la juventud, ¿no? De Hansel y Gretel, ¿verdad? Ya, así muy bonito. De Hansel y Gretel. Una cosa preciosa. Y entonces, bueno, este era un muchachito que yo conocí en la prepa, que había sido como mi fan toda la vida. En un rompimiento medio difícil que tuve, decidí estar con él. Él siempre estaba ahí, yo le estaba pasando mal, dije, pues, ¿qué me quita? Voy a andar con él, ¿no? El noviazgo se desarrolló de la manera más romántica conocida, él parecía muy enamorado y hacía todo para que yo fuera feliz, quería que todo el mundo supiera que finalmente estaba a su lado, era además un tipo exitoso y con mucha seguridad aparente. Y guapo. Pues... sí, Mana, sí era guapo. Pues no tan feo, digamos. No era tan feo. Porque te has agarrado peores. Sí, he tenido cosas peores. Duramos años, pero de pronto un día empezó con celos, con unos raros celos. Y yo no sé si eran tantos celos de mí como de mi como vida pública, ¿no? Digamos. Sí, es que las personalidades impactan y opacan, sí, y claro que sí, tú siempre has sido una mujer súper... Sí, iguanas ranas, mana. Entonces no. Hay que, o sea, pero sí, o sea, sí eso pesa mucho, Sí. Y entonces su mecanismo de defensa era descalificar todo lo que hacía. Minimizaba mis pasiones y mis intereses, se burlaba de las cosas que me hacían feliz y comenzó a compararme con otras chicas que conocía de pronto. Empezó a salir de fiestas sin invitarme. Yo no noté con claridad en qué momento ocurrió, pero empecé a sentirme ansiosa, triste, insegura y enojada. Cuando le decía a él que ocupaba apoyo o compañía, porque me sentía así, él solo decía que en lo que yo sentía nada podía hacer y que esa era mi bronca. Ah, míralo. Eso me llevó a niveles extraordinarios de vulnerabilidad e inseguridad, cursé anorexia nerviosa y depresión. Por supuesto, yo iba a terapia y gracias a ello decidí que no podía continuar con la relación. Lo terminé. Él, justo como lo había hecho siempre, siguió buscándome y cada vez que yo volvía a aceptarlo, él iniciaba siendo amoroso y comprensivo y a los pocos días era un patán. Pero nunca fue violencia física o verbal, ¿no? Nunca intentó como control, ¿no? Parecía todo un caballero. Y yo la loca que no lo valoraba. Esa confusión tuvo mi salud mental minada por mucho tiempo. Con los años todo fue solo una mala experiencia, pero pude habérmela ahorrado si hubiera comprendido antes que no ocupaba aprobación masculina, ¿no? ¿Cómo ves, Mana? Fíjate que a diferencia de la historia anterior, justamente que sitúa también las historias en las edades que tenemos. O sea, tú eras muy chavita aquí. Sí. Estabas en la prepa. No, yo estaba en la facultad. Cuando yo anduve, o sea, él me cortejó toda la prepa, pero ya fue hasta la facultad. Pero eras muy chavita. Sí, era chavita, o sea, no es que digas, ay, ya a esa edad, que entras a los 19, ya lo sabes todo. Pero no importa, o sea, así de chavita como tú concluyes diciendo, me pude haber ahorrado esta mala experiencia, pues también no la pudimos haber ahorrado a los 30, a los 40, a los 50 y hasta los 60, pero justo sí es verdad que sí es una edad súper vulnerable y que además no tenemos muchas herramientas para enfrentar este tipo de personalidades narcisistas, otra vez un narcisista, ¿no? Que le enseñó su cultura, su entorno, su familia, a que tenía que ser un personaje encantador, sí, con las mujeres, era muy encantador, ¿no? No vamos a decir nombres. Creo que todavía lo quieres mucho. Yo lo quiero mucho, sí, pero... traidora. Pero porque creo que después
vez el tipo cambió, fíjate. Sí, seguramente sí. O sea, no es que digas, ay, ya es el hombre construido que México esperaba, no. Pero yo he visto sí, ha cambiado. Otros personajes que dices que nunca cambian, ¿no? Que nunca cambian y quieren cambiar. Además, yo creo que este personaje, yo lo quiero mucho y lo estimo. No puedo decir que como te quiero a ti, pero sin duda conmigo era un cantador también, porque además éramos las amigas de... Sí, por supuesto. Y siempre se portó como un caballero porque... Eso. Justo quiero poner sobre la mesa en el análisis de este caso ese tema concreto. ¿Qué chingados es la caballerosidad? La caballerosidad viene de las novelas caballerescas, ¿no? Que dieron origen a la novela más importante de habla hispana de la historia, que es El Quijote. El Quijote es una deconstrucción de la caballerosidad, es importante decirlo también. Es un personaje que es un antihéroe, es una cosa muy interesante. Pero lo que el Quijote empieza, o sea, lo que Cervantes dice que el Quijote leía eran novelas caballerescas. ¿Qué es la caballerosidad? La caballerosidad es que las mujeres en la Edad Media no tenían socialmente y políticamente una voz, ¿no? Y entonces necesitaban de un varón que les cuidara, siempre. Por eso los varones construyen su relación con respecto de las mujeres, siempre atendiendo a una mujer en peligro, siempre salvando a una mujer como en Calimán. peligro. Sí, como Calimán. ¿No? Por ejemplo, en toda la literatura del siglo XVIII y XIX, uno encuentra estas referencias de los varones de las novelas hacia allá, era una mujer que necesitaba ayuda y yo tenía que brindarle mi apoyo, ¿no? Y no importaba si mi vida corría peligro, yo tenía que brindarle mi apoyo. Entonces, esa es una de las cosas que además trascienden en los cuentos. Nosotros aprendimos que los varones tenían que ser siempre todopoderosos y todos salvadores para ganarnos, ¿no? Y que ahí está también un problema del patriarcado. Por supuesto. De las exigencias que tiene también sobre los varones. Por eso es que lo que no se entiende a veces del feminismo es que es una crítica no solamente a la situación en que las mujeres hemos estado históricamente, sino también el papel que los hombres han tenido y que por supuesto sufren, porque no me vas a decir que un varón no sufre, o sea, sufren, pero al mismo tiempo ha sido súper cómodo estar ahí, por eso es que no lo dejan de hacer. Por supuesto, ha sido, pero sí es cierto que es... colocarte como el varón salvador siempre es mucho más bonito que colocarte como la mujer víctima, indudablemente, pues, ¿no? Para fines incluso morales, digamos, ¿no? Que es como se leía la novela caballeresca, desde ahí, desde los fines morales, pues, ¿no? De una ética de la época en la que así tenía que ser, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que hace la caballerosidad a lo largo de los años cuando las mujeres empezamos a obtener derechos, ¿no? Cuando nuestra posición política y cultural y social ya tenía una voz que se podía escuchar. La caballerosidad funciona para mantener y preservar la minoría de las mujeres. Ah, claro. ¿No? Entonces, ¿para qué les ha servido a los varones la caballerosidad? Para hacernos dependientes absolutamente de sus designios. Eso era lo que este carnal hacía conmigo, ¿no? O sea, sí era, yo lo recuerdo mucho, era como, yo era súper autosuficiente, empecé a andar con él y de repente era un inútil. Porque este güey lo resolvía todo. Se había vuelto imprescindible. Claro. ¿No? Lo logró. Y entonces, claro, cuando de repente me quita, ¿sabes? Su manto protector, yo me quedo totalmente vulnerable. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué hago? Eso les pasa. Ese es un modo de operar de muchos machismos. Que eso dice Marina Castañeda, son los machismos invisibles, ¿no? Son esos pequeños sutiles. No lo notas. Yo jamás. Era súper chido, era súper amable con toda mi familia, conmigo. Me traía aquí, pero así como me traía aquí, de repente me dejaba de hablar. Sí. ¿No? Y yo así, ¿qué pedo? ¿Por qué no me habla? Y entonces empezaba con una angustia y una ansiedad. ¿Qué hice? ¿No? Y entonces, y le preguntaba, no, todo chido, güey. Y la loca era yo. Pierdes el control. Sí. Y entonces me lleva, fíjate nomás, güey, me lleva a dejar de comer, cabrón. O sea, ¿por qué? Y entonces después, claro, en la terapia y con los estudios aprendí que es que las enfermedades alimenticias, sobre todo, tienen un componente de poder.
Las mujeres dejamos de comer cuando se nos ha perdido, cuando hemos perdido el control de todo. Claro, y controlas a partir de ahí. Y entonces, ¿qué es lo único que puedes controlar? Lo que comes. Tu hambre, güey. No, deja tú tu hambre, güey. Sí. Yo me dormía muerta de hambre diciendo, no voy a comer. Porque tengo que estar... No, porque tenía que controlar algo. Ya, ¿no? Ya. Sí. Era un poder que necesitábamos. Yo sé que esta historia la van a escuchar otras y se van a sentir súper identificadas, ¿no? ¿Sobre qué puedes tener poder? ¿Sobre qué? Si te lo han quitado todo. Todo, ¿no? Estás súper vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que entender de estas personalidades y de estos cabrones, ¿no? Bueno, estos varoncitos. Los varones tienen elementos que no creo que se puedan estudiar, ¿eh? O sea, ellos no se levantan y dicen, ay, ¿cómo voy a chingar hoy a una mujer? No. Hay una herencia cultural. Sí. Ellos lo platican de manera muy sutil, como dice Elena, en charlas de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de abuelos a nietos, ¿no? De amigos. Se van compartiendo tácticas y estrategias para mantener el sometimiento. Uh-huh. Y las mujeres no tenemos eso. Porque las mujeres hemos estado confinadas al ámbito de lo privado, no, como ya decíamos en el capítulo anterior, no problematizamos nuestras circunstancias ni nuestros temas y no los hacemos públicos, no podemos tener esta dialéctica y esta relación que nos ayuda a resolver, uh-huh. ¿no? No nos pasamos tips, ¿no? Entonces, los varones tienen bien común eso de pasarse tips, ¿no? O sea, es bien común, por ejemplo, que un papá le diga a su hijo cómo cortejar a una dama, ¿no? Uh-huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la insistencia, este carnal, de verdad, como él, muchos, ahí estaba, y se hacía presente toda la vida, sí. ¿no? Hasta que yo dije, bueno, es que es un atributo de un varón ser tan agradable y tan insistente, pero ¿cómo es la palabra? Permanente, ¿no? Presente. Sí, tan mantenerse ahí. Uh-huh. Y yo decía, bueno, tengo que ceder porque esto es lo correcto. Porque no me puedo dejar, o sea, porque además a ti te enseñan que te tienes que dar a desear. Así es. O sea, las mamás era, date a desear porque si no, una mujer fácil no va a encontrar un buen hombre, ¿no? Así es. Y entonces era, me resisto, ¿hasta qué? Y entonces yo, que ya era feminista desde entonces, sabía que algo no estaba bien, pero tampoco lo podía... Ibas a tus clases de autoayuda. Iba a mis clases de autoayuda en la facultad con mis profesoras de género. Sí. Y ya, hasta estaba ya en el diplomado de género de SAGE y así, todo, ¿no? Muy bonito. Y de todas formas, yo no lograba salir de ahí porque, ¿saben? El canon que yo cuestionaba no empataba con la realidad. Uh-huh. ¿Sabes? Lo que estaba sucediendo ahí era lo correcto a todas vistas. Él era el hombre prometido, el proveedor, el guapo, el agradable. Podría ser el esposo perfecto. Por supuesto, ¿por qué me iba a ir yo de ahí? Uh-huh. ¿No? Pero yo sufría un chorro. Entonces, ¿cómo vas construyéndote esas alternativas? Bueno, ahí fue donde yo conocí a Azucena Romo y su pedagogía de la dignidad contra la pedagogía de la dependencia y entendí que yo sí estaba en lo correcto. Ese güey estaba equivocado. Y como dice Lisa, todo el maldito sistema está equivocado. Porque todos me decían que por ahí era, pero por ahí no era, ¿no? Y cuesta trabajo, pero uno sale. Sí, fueron años. Y fueron años que en años de mujer, así como en años de perro o en años de gato. O sea, son años de mucho dolor y aprendizaje que uno lo ve a la distancia. Y yo me acuerdo que o sea, tú tenías mucho más herramientas del feminismo que el resto, pero justo nos ayudaba también sentarnos a platicar, sí. Porque si bien no teníamos esa cultura de pasarnos tips para sobrevivir, ahí fue donde aprendimos que al menos platicar nos daba otra perspectiva, y entonces de pronto esas reuniones en Polaca se convertían en reuniones de mujeres hablando de los problemas, en donde tú hablabas de este güey y llegaban las demás amigas y llegaban. Tú del mismo güey que hablaste, ajá, por cierto, y llegábamos y todas contábamos de lo terrible, pero también tratando de encontrar claves para identificar por qué pasaba lo que pasaba. Claro, y por ejemplo, ahí fuimos identificando cosas, bien chavitas y todo, pero fuimos identificando cosas. La primera que identificamos fue la descalificación. Era el método constante. Y es el método más tóxico de la masculinidad invasiva. Uh-huh. ¿Sabes? No te van a violentar, no te van a decir nada gravísimo,
pero te van a descalificar. Te van a decir, tu movimiento zapatista, ¿qué risa me das? Tu movimiento feminista, ¿qué risa me das? Tu movimiento estudiantil, ¿qué risa me das? ¿No? Yo sí estoy haciendo las cosas chidas, tú eres una pobre inútil. Ilusa, ¿no? inútil. Ilusa e inútil. Y entonces ahí es donde tu autoestima se va minando, te vas quedando sin elementos, ¿no? Ahí está el pedo. Ahí está el pedo, manitas. Entonces, bueno, pues de eso se trataba este primer episodio, de que entendieran que ahí estuvo el pedo de otro tipo de masculinidad tóxica, que lo vayan analizando ustedes en su casa, en sus relaciones. Así es. Y nos manden, por favor, sus historias para que aquí las analicemos, las desentrañemos y les saquemos las tripas como a los gatos. Así es. Lo personal es politicopodcast@gmail.com. Ahí mándenos sus historias anónimas. O sea, ahorita estamos contando las de nosotras, pero las de ustedes van a ser anónimas porque nos importa que este sea un espacio seguro. Así es, y este es su espacio seguro. Siéntanlo así. Gracias por vernos. Nos estamos viendo. Bye.